Cuenta Nathan Solans que en los años 70, cuando trabajó en la tienda de magia Bazar Yankee, se sorprendió por la cantidad de muñecos de ventriloquía que le traían para reparar. Y se preguntaba, ¿quién podría romper un muñeco de ventriloquía? ¿Por qué? Esta noche, con el artista invitado Carlos Belloso, les ofreceremos historias de ventriloquía y ustedes mismos responderán esa pregunta. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastro Bar y Cervecería. ¿Qué pasa con los artistas de ventriloquía cuando el show termina? ¿Cómo es la vida de un ventrílocuo una vez que baja el telón? ¿Hasta qué punto el personaje absorbe a las personas o los personajes? Tal vez podamos responder a algunas de estas preguntas si nos adentramos a la pequeña buhardilla donde vive y trabaja y ensaya Carlos Belloso con su muñeco, el inefable Felipe. Vamos una vez más, Felipe. No. Tenemos que ajustar algunas cosas. No te me vayas a empacar ahora, ¿eh? ¿Ajustar qué? Si es un tornillo, no soy yo el que lo tiene que ajustar. No empeces, ¿eh? En tal caso, yo creo que necesitas tornillo y unas arandelas. Basta, Felipe. Tenemos que ajustar los remates, porque la función de anoche te demoraste con algunos chistes. ¿Quién se demoró? Vos. ¿Quién va a ser? No. Esto es como un mecanismo de relojería suiza. Si uno se demora medio segundo, el otro se traba. Perdemos envión y el público se distrae con sus móviles o con cualquier cosa. Lo nuestro tiene que ser tan fluido como la vida. ¿Entendés, Felipe? Eso es justo. Lo que le dije a tu amigo. ¿A qué amigo? A Julián. ¿Julián Saporiti? Sí. ¿Cuándo? Esta tarde. Si esta tarde Saporiti vino a cobrar la hipoteca. ¿Cuándo fue eso que no lo escuché? Cuando subiste a buscar el DNI. Sí, pero cuando bajé Saporiti ya no estaba con vida. ¿Qué estás diciendo? Nada, ya está arreglado. ¿Qué hiciste, Felipe? No me habrás hecho quedar mal, ¿verdad? ¿Quieres saber qué hice? Saporiti a veces se hace odiar, pero en cuanto levantemos esa deuda, se terminó Saporiti. Yo te ahorré el trabajo. Andá y fíjate en el cajón de la leña. A ver. Este es
es o se hace. ¿Qué le hiciste a Saporiti? Hice lo que había que hacer. Está muerto Saporiti. Y alguien lo desmembró. Hay que llamar a una ambulancia. Hay que dar parte a la policía. Más vale dar todo, pero mejor al río. Y una cada noche. Para que la corriente lo lleve lejos. Estás loco, Felipe. Vas a pasar años en la cárcel. Yo no. Pero vas a decirle que no fue mi culpa. Fuiste vos. Yo no le disparé a Saporiti. Yo menos. Ni me da para levantar en arma. Fue en legítima defensa. Eso se lo vas a decir al juez, ¿no? Estás loco, Felipe. Tendré que conseguir un nuevo socio. Lo mismo digo yo. No me vas a hacer esto. No me vas a dejar en la estacada. Ah, ¿no? No lo voy a permitir. Estás acabado. Estás acabado. No, si les digo que vos me obligaste. Si decís eso, irás al manicomio. Además, ¿cómo hiciste para destazar a un tipo de 90 kilos como Saporiti? Teniendo 94. Eso es lo que peso yo. Claro. Lo que no entiendo es que pudo haberte hecho Saporiti para que pierdas así el temperamento. Muy sencillo. Se quiso hacer el gracioso conmigo. ¿Qué te dijo? Dijo que le gustaban los muebles antiguos, de buena madera. ¿Y por eso le quitaste la vida? Tenemos que hacer algunos ajustes. Vamos una vez más. No. Ajustamos los remates y luego la devolución de la hipoteca. Mejor que al agua es devolverlo a la tierra. Polvo al polvo. Ceniza a la ceniza. Esta noche nos adentraremos en los ambiguos meandros que comunican espectáculo y realidad. Entre disciplina artística y doble personalidad, entre un hombre y su muñeco. Esta noche en Selecciones de Cineficción Radio, estos dos gastrílocuos de lo sobrenatural, Chucho Fernández y Darío Labia, se adentran en el universo de la ventriloquía. Artista invitado, Carlos Belloso. Invitado especial, Felipe. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror. Camauer Rental y Estudio. Pablo Sala, música original. Y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Hay muchos ventrílocuos argentinos que tienen en su altar a Mr. Chasman y Chirolita, pero pocos memoran a Frank Mario, nacido probablemente en 1905 en Rosario, provincia de Santa Fe, y fallecido en esa misma ciudad un 28 de octubre de 1964. Su nombre real era Juan Tomás Mautone. En la década del 30 se hizo conocido como Mario Franz, pero ya en 1941 se presentaba como Frank Mario, probablemente para alejar sospechas germanófilas. Para traer su recuerdo al presente, leemos un artículo escrito por Carlos de la Púa en el diario Crítica. Poca piola en Nueva York. Mario Franz, el dueño del terrible León Menelik y padre de Puchito, Hermenegildo y Poca Piola, es, a pesar de su moderna indumentaria y de su cultura mundana, un titiritero maravilloso de cuya manga prodigiosa salen todos los conejos y las palomas de la fantasía. Pero lo asombroso de este artista perfecto de la ingenuidad es que es un muchacho argentino, rosarino para más datos, y que a su arte, que es casi siempre fruto de refinada cultura, lo impuso en todas las grandes capitales de Europa, donde están los maestros de la ventriloquía. París, Londres, Berlín, Barcelona vieron a este cagliostro criollo trocar en áureas monedas de oro el fruto de su ingenio inagotable. Trabajó con Delfino en el Empire de París, actuó en el Olimpo, en el Alhambra, en el Coliseum de Berlín y en el Piccadilly de Londres. Entre nosotros no hay nada que hablar. Bohemio a carta cabal en esos beneficios a los leprosos o a los tuberculosos, a los cuales casi todos los artistas se excusan diplomáticamente de asistir. Trabajó Franz con más cariño y con más entusiasmo que en las mejores salas de Europa. Cuando el profesor Franz puso a su famoso Pocapiola en el baúl para llevarlo a trabajar a Nueva York, no faltaron los eternos derrotistas que dijeron: ¿pero cómo? ¿A ese reo lo llevan a los Estados Unidos? ¿Pocapiola trabajando entre los rascacielos? Ahora sí que estamos todos locos. Pero el profesor, serio, inmutable, mientras le desatornillaba una pata al muñeco para que entrara mejor en el equipaje o le aflojaba la cabeza para acomodarla en un colchón de viruta, murmuraba: Charlie McCarthy. ¿Quién es Charlie McCarthy al lado tuyo?
porque habla inglés quiere llevarse al mundo por delante. Hacé lo que yo te voy a enseñar, Pocapiola, y vas a ver que al final el tigre no es tan bravo como lo cuentan. Sencillo y sin pretensiones, Pocapiola lo mismo se mandaba una función de gala en un teatro de primera fila que luego se largaba a trabajar de mangangá en una glorieta cualquiera por cuenta y riesgo de los consumidores. Como todos los muñecos de la historia, Pocapiola supo poner siempre buena cara al mal tiempo y presentó las malas y las buenas con una sonrisa en los labios. Pero la gran aventura de su vida fue en Nueva York, la fabulosa metrópoli americana que se traga a todos los artistas que no tienen verdadera personalidad o grandes méritos. Franz y Pocapiola llegaron a los Estados Unidos con 4 o 5 palabras en inglés, es decir, con un terrible hándicap para triunfar, ya que los ventrílocuos solo se defienden hablando. Pero, ¿quién dijo miedo? Los primeros meses se la vieron medio apurados, pero en cuanto le dieron la primera oportunidad y Pocapiola pudo acomodar al idioma gringo unos chistes que hicieron época en Villa Crespo o en Boedo, todo fue sobre rieles y al poco tiempo se había puesto a Nueva York en el bolsillo. Decía Pocapiola: vengo a desafiar a Charlie McCarthy, a cuya galera de felpa le doy 7 vueltas de ventaja con mi humilde chamberguito atorrante. Pero en los Estados Unidos, cuando una persona o un muñeco logra escalar una alta posición, no le da nunca la chance al que espera y se hace el sarnoso, como vulgarmente se dice. Pocapiola vivió, trabajó y ganó dinero en Nueva York, hazaña que muy pocos muñecos han logrado, pues para ello, además de talento, se necesita tener mucha audacia y grandes condiciones. Una sola anécdota pinta al artista de cuerpo entero. Hace algunos años, cuando actuaba con gran éxito en un escenario francés, un aventajado empresario nuestro le hizo una interesante propuesta para trabajar en Buenos Aires, sin saber, por supuesto, que Franz era criollo. Franz, que tenía deseos de volver al terruño, aceptó el contrato discutiendo en francés todas las condiciones y asegurándose perfectamente para cuando el inteligente empresario descubriera la mula. Se firmó el documento y Franz fue anunciado como una verdadera novedad en el hipódromo de la calle Corrientes, en el cual se presentaría con su famoso león Menelik. ¿Cuál no sería la sorpresa del empresario al ver al artista en la misma planchada del vapor, a los abrazos con todo el mundo y dominando el lenguaje más porteño que la calle Corrientes? Cuando el empresario le dijo que lo había defraudado, este le contestó con una verdad irrefutable: yo no le dije que era argentino, sencillamente porque a usted no se le ocurrió preguntarme. Luego, comentando esta incidencia, nos decía Franz, sumamente dolido: y pensar que hay que decirlo aunque duela. Ser argentino es un hándicap para ser artista de varieté.
Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. En 1929 se estrenó El Gran Gabo, conocida en España como El Otro Yo, protagonizada por Erich von Stroheim como un ventrílocuo que proyecta su megalomanía en su avieso muñeco. Estrenada en pleno fragor de las llamadas Chalkies, hoy es un testimonio arqueológico de aquella época, pero también es reconocida como la primera película sonora sobre ventriloquía. Trama estaba inspirada en un relato de Ben Hecht publicado originalmente en el número del 18 de agosto de 1928 de la revista Liberty. A continuación, como perla por estos 54 episodios ininterrumpidos, los dejo con el camarada Chucho Fernández, que nos narrará una traducción especialmente realizada para este programa de El muñeco rival de Ben Hecht. Estaba cenando en un lugar donde los artistas del vodevil se congregan para intercambiar cotilleos, cuando mi amigo Joe Ferris, representante de artistas, me hizo notar en una mesa solitario a un hombre rechoncho, con un tupé gris. Ahí tienes al hombre más extraño y demencial de Nueva York. Lo miré nuevamente y no noté nada más inusual que el mencionado tupé y cierto dejo de desconcierto en su mirada. Hace 10 años ese hombre era conocido como Gabo el Grande, el ventrílocuo más famoso del mundo. Y no te preocupes porque me oiga decirlo, pues pretenderá no serlo. Por eso tiene ese tupé, para no ser reconocido. Pero está más loco que una cabra. Me da escalofrío tan solo mirarlo. Su historia comenzó antes de la guerra. Llegó desde Bélgica, de donde provienen gran cantidad de artistas. Dios sabrá por qué. Malabaristas, contorsionistas, trapecistas, forzudos. Bélgica y Lituania los exportan. Fiché a Gabo, ni bien llegó. El mejor ventrílocuo que jamás viera actuar en ligas mayores. Y loco, desde luego. Pero eso es lo que se espera de los talentos. Nunca he visto un gran artista que al menos no estuviera medio chiflado. Llegué a la conclusión de que había algo definitivamente clínico en Gabo cuando fui a verlo una noche luego de su actuación en el Palace. Se suponía que estaba solo en su habitación del hotel. Había sacado a su muñeco del estuche. Déjame contarte acerca de ese muñeco. Era uno de esos típicos muñecos con mejillas rojas, ojos saltones y vidriosos, y una ancha boca que se abría y se cerraba. Jimmy, ese era su nombre, no era diferente al resto de los muñecos, pero si lo hubieras visto no pensarías lo mismo. Esa cosa era tenebrosa. Aún puedo ver sus patas colgando, con las medias pintadas en sus pies. ¿Y en qué estábamos? Ah, sí. Subí a su cuarto para conversar con él y le estaba diciendo algo, cuando sentó a Jimmy en la cama y de repente se volvió a él, o a eso, como quieras llamarlo, y clavándole una mirada de odio comenzó a hablarle. Supongo que te sientes satisfecho con lo que hiciste esta noche, ¿verdad? Y Jimmy, el muñeco, le respondió con una voz chirriante. Mejor te remojas la cabeza, mira quién está hablando. Entonces este loco ventrílocuo subió el tono de voz. Estoy hablando yo y quiero que escuches lo que tengo para decirte.
Esta noche olvidaste los remates de los chistes. Si eso vuelve a ocurrir, no tendrás leche. En ese momento supuse que sería una rutina nueva que quería mostrarme. Así que lo observé, sonriendo como simio, a pesar de que no me parecía nada gracioso. Gabó sirvió un poco de leche en un vaso. Le abrió la boca al muñeco y la derramó en su interior, como si se la diera a beber. Luego se volvió hacia mí, como si fuera amigo de la familia, y me dijo: este Jimmy cada día está peor. Querría charlar de esto con usted, señor Ferris, para que quite su foto de la marquesina. Eso le enseñará una lección. Esa noche, en la habitación de Gabó, tomé esa escena como parte del acto y no dije nada. Pero al otro día empecé a hacer algunas preguntas y me dijeron que ese tema era más que solo una rutina, que se dedicaba a sostener conversaciones con el muñeco, como si fuera un hermano menor. Y no solo eso, sino que este muñeco era la única persona, o como quiera llamarlo, a la que Gabó le decía algo más que hola, a excepción de mí. En ese momento pensé que Gabó era uno de esos ególatras, que solo hablaban consigo mismo. Sabes bien que hay docenas de casos, por ejemplo, que no se interesan por nadie salvo por ellos mismos. Se paran frente al espejo por diversión y hacen su rutina y se aplauden. Eso es vodevil. Me imaginé que Gabó sería uno de ellos, que estaba tan atrapado en sí mismo que le sacaba provecho a hablar consigo mismo. Eso era lo que hacía cuando sostenía esas pláticas con Jimmy. Cuando podía, pasaba por el camerino de Gabó solamente para observarlo. No me parecía exactamente gracioso. Nunca me hizo reír. Supongo que era una curiosidad morbosa. Solían pelear en todo momento. Usualmente Gabó se ponía como el diablo con Jimmy si algo salía mal durante el número, o si alguno de los gags no resultaba como lo había ensayado. Créase o no, eran tan conflictivos como un dúo de bailarines. Con el correr del tiempo me acostumbré a estas locuras. Uno se acostumbra a todo. Comencé a imaginar que era Jimmy el que respondía y no Gabó, hablando con su estómago, o con lo que sea que lo hacen los ventrílocos. Pero a pesar de todas estas peleas entre ellos, se podía ver que Gabó cuidaba a Jimmy, lo alimentaba con leche. Debería tener algún recipiente o algo en su interior. Ahí es donde caía la leche. Por ejemplo, 3 meses después de que quité a Jimmy del aviso de la marquesina, Gabó llegó a mi oficina exigiendo que pusiera su foto y su nombre nuevamente, y en tamaño doble, de letra capital. Y otra vez vino y me dijo que Jimmy no estaba ganando suficiente y que no seguiría con el número a no ser que aumentara su caché. Una de las primeras cosas que aprendes en este negocio es que no se paga para ganar discusiones con los artistas. Es peor que tratar de ganar una discusión con tu propia esposa. Te sale caro. Controlé mi temperamento y le pregunté delicadamente cuánto quería Jimmy de aumento, y Gabó me dijo que $5 más a la semana. Gabó se llevaba $400, pero me explicó que le daba a Jimmy $95 a la semana y que quería redondearlo a 100, porque Jimmy había estado trabajando duro. Aquí es donde la trama se complica. 3 semanas después de esta charla me enteré de que Gabó se había enamorado. No podía creerlo. Gabó jamás había mirado a ninguna mujer desde que empezó en el circuito. El tipo más solitario que jamás conocí. Lo siguiente que supe de esta joven amante fue del propio Gabó. Vino a mi oficina para contarme que agregaría a una mujer a su lado, Mademoiselle Rubina. Mi reacción fue preguntarle para qué cuernos precisaba una mujer. Para el agua, para traer la copa del agua que bebo y para llevársela. Ella está deseosa de incorporarse a mi acto por $100 a la semana. Esto era bastante loco. Rubina era una chica de piernas arqueadas de un número de malabarismo. Su talento valía no más que 50 centavos anuales.
pero ve a discutir con Gabó. Accedí y se comportó como un caballero, ofreciendo un recorte de $50 de su salario, 25 suyos y 25 de Jimmy. Y yo puse los 50 restantes. Y así fue como entró Rubina. 3 noches después fui a verlo para saber cómo andaba el número. Llegué a la mitad del acto. Gabó estaba ahí, con Jimmy sentado a la mesa, y esta Rubina de peróxido, vestida de rojo, con unos pantalones cortos con listones verdes a ambos lados de las rodillas, revoloteando alrededor de ellos y mostrando sorpresa y disfrute cada vez que el muñeco hacía sus acotaciones. Casi arruina el número. Pero lo que más me llamó la atención fue que Gabó era otro hombre. Su actitud era diferente. Ya no hacía su típico movimiento de ojos al público. Estaba por completo embelesado por Rubina, mirándola como un cachorrito enfermo y llamándola cada medio minuto entre gag y gag para pedirle un vaso de agua y haciendo una reverencia idiota cada vez que ella se lo alcanzaba. Debió haberse tomado 14 vasos de agua durante todo el número. Y esto fue solo el principio. El circuito comenzó a comentarlo como una broma. Gabó enamorado de Rubina. Y la parte más graciosa del asunto era que Rubina tenía tanto cariño por Gabó como por una serpiente de cascabel. Nunca le expresó más que una mirada burlona o a lo sumo un arqueo de ceja. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pasaron 2 meses y la cosa se puso seria. Según comentarios que provenían desde diferentes ciudades del circuito, Gabó parecía canalizar su furia contra Jimmy al punto de que apenas le hablaba en el escenario. Luego de cada show, lo sentaba en la mesa de su camerino y comenzaba la tormenta de insultos contra el muñeco, al punto de que asustaba a los demás actores tras bambalinas. Todo este revuelo, según parece, era debido a los celos. Ese era el problema. Parece que Rubina se dio cuenta de que Gabó trataba a Jimmy como si fuera una persona viviente. Así que durante el show, y por pura maldad, daba palmaditas en las mejillas de madera de Jimmy, o le guiñaba el ojo al darse vuelta. Pero lo peor, según me contaron, fue cuando le deslizó un caramelo a Jimmy mientras estaba sentado en el regazo de Gabó. Esto fue de una crueldad gratuita por parte de Rubina. Tan pronto como Gabó llegó a la ciudad, fui a su camerino y al verlo me hizo señas para que me fuera, mientras rabiaba contra ese muñeco suyo. Esto es lo que eres, así demuestras tu gratitud después de todo lo que he hecho por ti, tratando de robarme la mujer que amo por sobre todas las cosas. Y luego oí como Jimmy respondía, y por un instante pensé que el maldito muñeco de madera realmente estaba hablando. Mi vida es mía, puedo hacer lo que quiera, y te voy a pedir que te ocupes de tus propios asuntos, tú, pedazo de manteca de cerdo. Al decir estas palabras, Gabó pegó un salto, se tomó los cabellos de la cabeza y le gritó al muñeco: ¡Víbora! ¡Idiota! ¿Qué podía hacer ante ese cuadro? Me fui y los dejé insultándose uno al otro como un par de gritonas. Crucé los dedos en la esperanza de que no se pelearan y se rompiera el número. Eso es lo que más me preocupaba. Luego empezó el segundo acto. No sé qué le pasó a esta Rubina. Nunca antes había conseguido más de $30 a la semana y ahora, por hacer nada, se llevaba 100. Pero me mandó una carta mal escrita en la que renunciaba a partir del sábado y que buscara a alguien para reemplazarla. $50 eran $50. Y a pesar de todo, Gabó me caía bien y sentía que esta Rubina era perjudicial para él. Para un lunático, lo mejor es alejarse de las mujeres o de cualquier otra persona. La paz duró poco. Al lunes siguiente tuve un telefonema para que fuera al Bronx, donde Gabó tenía que actuar. Mi gran ventrílocuo, según parecía, había perdido sus cabales. Llegué cuando había empezado el espectáculo y Gabó
acababa de avisar al gerente que no saldría al escenario, no actuaría, que sabía que se debía a su arte y a su público, pero que prefería ser descuartizado por caballos salvajes antes de volver a salir al ruedo junto a ese diablo negro del infierno, Jimmy. Y al decir esto se metió en su camerino, maldiciendo a Jimmy como un maniático. El gerente del teatro y los demás artistas empezaron a asustarse por esta vociferación. Yo ya estaba acostumbrado a ello y entré para calmar la cosa, pero no tuve espacio para nada, tal la intensidad con la que peleaban entre sí. Gabó con su atronadora voz de barítono y ese muñeco endemoniado con voz de falseto. Me di cuenta de que la cosa no terminaría bien. Gabó tenía una rabia asesina en su voz y Jimmy también. Empecé a preocuparme por Gabó. Pareció que Rubina, la luz de su vida, había volado y a Gabó se le había metido la idea en la cabeza de que Jimmy sabía a dónde había ido. Pensaba que Jimmy y ella lo estaban traicionando, que Jimmy, ese sucio muñeco, le había robado su amor. ¿Puedes creerlo? Bajo tales circunstancias, no es útil intentar razonar. Gabó no saldría a escena y yo me quedé ahí sin decir nada, viendo cómo lanzaba a Jimmy dentro de su estuche negro, se lo ponía bajo el brazo y salía con él. Lo seguí fuera del teatro. Comenzó a caminar de manera peculiar, como si estuviera medio ebrio. Luego noté que volvía sobre sus pasos, como si tratara de eludir a alguien. Supuse que era. Finalmente entró en una ferretería y la observé a través de la vidriera. Estuvo dentro unos 5 minutos y salió, emprendiendo camino en línea recta hacia el hotel. Entró a su cuarto y tan pronto como entró quise entrar, pero había cerrado con llave. Me quedé en el pasillo escuchando. De repente empezaron los gritos, en inglés, en francés y en otras lenguas. Y juro que eso me asustó. Me puse a golpearle la puerta, pero era inútil. Fui por el encargado y 5 minutos después pudimos abrir la puerta. El cuarto estaba en total silencio y vacío. El piso, sin embargo, estaba cubierto de trozos de madera, astillas, trozos de diferentes tamaños. Era Jimmy, partido en pedazos, hecho añicos. Había asesinado a Jimmy. En un rincón estaba el hacha que acababa de adquirir en la ferretería. Luego descubrimos que había saltado por la ventana y bajado por la escalerilla de incendios. Y esa fue la última vez que lo vi. Busqué arriba y abajo. Encargué a 2 hombres que peinen la ciudad. Pero se había marchado, dejando todo. Se fugó, como un asesino que huye de la justicia. Confundido, recogí las partes de Jimmy y las envolví en papel. Lo llevé a la oficina, pero al final lo tiré al bote de desperdicios. Fui a casa y no pude dormir por 6 noches. Ese fue casi el final de la historia, a excepción de que hace 2 años vine aquí una noche, luego de un show, y vi a alguien sentado a una mesa. Alguien que me resultó familiar. No podía saber de dónde lo conocía hasta que de repente me di cuenta que era Gabó. Gabó el grande, con un tupé gris. Corrí a él, lo saludé y empecé a hablarle, pero me miró fijo y me dijo: mi nombre es señor Lawrence. Lo lamento, pero creo que se confunde de persona. En ese momento me di cuenta de que Gabó no quería que lo reconocieran, que había regresado luego de 8 años de estar como prófugo de la justicia y ahora estaba bajo una nueva apariencia y con un nombre diferente para que la policía no pudiera conectarlo con su gran crimen. Y ahora está ahí sentado. Todos en este lugar conocen su historia y todos lo llaman señor Lawrence, fingiendo guardar su secreto. Entre nosotros, cuando bromeamos, le llamamos el asesino del hacha. Espera a que se marche e iremos a su mesa. ¿Para qué?
para que veas cómo lucía Jimmy. Siempre que se sienta ahí, dibuja una cara de ese maldito muñeco en el mantel. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea mejor, registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora, tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.